Hoy en Bajo la Lupa, el aumento de contagios y muertes por COVID-19 enciende las alarmas del sistema de salud. El colapso en las unidades de terapia intensiva lleva al personal de blanco a clamar por conciencia para evitar el contagio masivo. Para hablar de ello, nos acompaña la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Además, son múltiples las denuncias sobre la injerencia política en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Cómo afecta eso a la independencia de la justicia? Analizamos la situación junto al abogado Ignacio González Maki. Acompáñenos. Ya empieza Bajo la Lupa por NPI. Muy buenas noches, ¿cómo están? El gusto de poder estar conectados a través de Noticias Paraguay como todos los domingos. Última noche de este invierno y con temperatura agradable, incluso con algunas gotas en ciertos sectores de la capital de la República y del área metropolitana. Nos preparamos para poner los diferentes temas bajo la lupa, donde el tema principal, por supuesto, tiene que ver con la presencia de la directora del Hospital Nacional de Itagua, la doctora Yolanda González. Hablamos de cómo se potenció el hospital y todo lo que vive día a día este hospital que se ha convertido en un hospital de referencia, en uno de los hospitales de referencia durante esta pandemia. Hoy juega Cerro Porteño, arrancó frente a Libertad, puede ser campeón del torneo de apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol. En consecuencia, por ello estará ausente esta noche en Bajo la Lupa el señor Andrés Riquelme. Mientras tanto, saludo ya a mis compañeros de todos los domingos. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos. Alfredo, muy buenas noches a la audiencia. Alfredo, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Hola, Estela, ¿cómo les va? Hola, buenas noches a la audiencia. Mascarilla, distanciamiento y el vino, como todos los domingos, nuestros compañeros de los últimos tiempos. Bueno, 12 días del secuestro de Oscar Denis, Sí. Y ningún canal de comunicación abierto y mucho menos una prueba de vida en consecuencia. Todos los días habla la familia, todos los días clama por alguna comunicación, por alguna posibilidad de una negociación, pero no existe absolutamente nada, y lo repitió otra vez esta mañana en La Lupa la señora Beatriz Denis. Así es. Solo la información que daba Adelio, perdón, la información que daba Adelio con respecto al señor Denis es toda la información que se tiene de la semana pasada, nada más. Y una presencia importante de tropas militares y policiales estacionadas allí, sin que esté claro todavía qué plan de acción tienen con respecto al EPP. Para algunos que alguna vez estuvieron en la zona, incluso en los operativos, no es bueno lo que está pasando con la cantidad de gente que está en esa zona, digo bien, porque si el resultado es negativo, quiere decir que un grupo minúsculo le volvió a ganar esta batalla a una tropa, pero en números y en equipos como nunca. Como nunca. Sí. Porque nunca se llevó al norte lo que se llevó hoy, o lo que se tiene hoy. Sí, y como decía última hora de esta mañana, un discurso dispar entre el presidente y el vicepresidente de la República. Uno muy prudente, el otro muy agresivo, o dando a entender que había que aniquilar al EPP. Y en el medio una familia desesperada por los días recientes de secuestro y otras familias que superan ya más de 1.000 y 2.000 días de ausencia, en el caso de Delio Morínigo y el caso de Félix Urbieta, por ejemplo. Me llama la atención a mí las declaraciones del vicepresidente, que no es la primera vez que tiene ese tono. Cuando surge lo de Denis también hablaba en ese sentido, y da la sensación de que él quiere marcar una diferencia con la prudencia y muchas veces también vista como debilidad del presidente de la República, muy golpeado después de aquella incursión de la Fuerza de Tarea Conjunta de Huillaú, ¿verdad? Que quedó mal, que apareció como un operativo exitoso y fueron 2 niñas de 11 años abatidas. Y da la sensación de que el vicepresidente quiere aprovechar este momento de debilidad del presidente de la República para posicionarse como el hombre de la mano dura, ¿verdad? Esa es la sensación que tengo con este posicionamiento político que está teniendo Hugo Velázquez con respecto a Mario Abdo y el EPP. Por lo menos en los últimos tiempos el presidente de la República habló poco. Sí. Y el que más habló con relación al tema es el vicepresidente de la República. Sí. Ayer habló el papá de Adelio
dio positivo al COVID. Adelio, de acuerdo a lo que informó el propio ministro de Salud, el propio ministro del Interior, está con su gente, está con su familia. Me decían hoy que hay que tomar con pinza todo lo que se dice y lo que dice Adelio también, porque él viene de una situación realmente muy fuerte. Estuvo 5 noches aproximadamente compartiendo con la gente del EPP. Pero el papá decía ayer que, según le cuenta Adelio, 6 personas le agarraron a ellos. Don Oscar manejaba la camioneta y él estaba en la carrocería. Sí. Adelio estaba en la carrocería. Porque Adelio iba bajándose permanentemente a abrir portones, supongo, entre otras cosas, ¿verdad? Y dice que le salen 6 personas y le dicen, de Mondajá. Esa es la expresión y con cierto tono, supongo, que escucha Adelio y repite y cuenta eso. Y cuando se le pregunta si eran hombres, mujeres, si había voz femenina, dice mujeres no, voz de mujer no se escuchó, pero sí habla de indígenas. De dos y dice mitaí. 2 mitaí, dice. Y después en cruce de conversación dicen adolescentes, chicos de 13, 14 años, ¿verdad? Que son niños al final. Es lo que, según el papá de Adelio contó. Pero todo esto forma parte, supongo, de los datos que recogen los investigadores para tratar de tener una conclusión. Ahora, ya pasó la oportunidad de la Fuerza de Tarea Conjunta de tomar o de incursionar, donde supuestamente estaba el EPP. Si incursiona ahora ya va a ser tarde. Nosotros nos preguntábamos ayer, Estela, repetíamos hoy, esta mañana con los compañeros, esta cuestión que se plantea con la vida de don Oscar Denis, la necesidad de que se acabe el EPP y cómo tiene que reaccionar la Fuerza de Tarea Conjunta. Porque siempre quien propuso fue el EPP, siempre. Y la última vez el ataque hizo la Fuerza de Tarea Conjunta y ya todos conocemos el resultado. Y para cerrar esta parte, nomás quiero decir lo siguiente, las declaraciones del padre Bernardo Cristaldo Mieres, hermano de Manuel Cristaldo Mieres, en el transcurso de la semana. Nosotros hablábamos en La Lupa, en radio, en Monumental, una de estas mañanas, y él le reprocha a su hermano Manuel Cristaldo el hecho, incluso, y utiliza la palabra en un comunicado y en un video, le ofrendaste a tu hija. Y él confirma plenamente que es la hija de Manuel Cristaldo Mieres, una de las niñas, y de Liliana Villalba. Sí. Que incluso cuando ocurre lo que ya todos sabemos, le llamaron a él de números, decía él, desconocido, para que se haga cargo de retirar el cuerpo de la niña. Él está en Chile porque se fue para un curso, no pudo retornar, y después habla y le hace una serie de peticiones al hermano para que se entregue, para que vuelva. Le dice que su mamá y su papá sufren mucho. Se quebró inclusive en un momento hablando con nosotros el sacerdote, porque lo que significa para la familia que quien pase por frente a la casa de los Cristaldo Mieres apuntan a gente ligada al EPP. Y eso nos hace mucho daño y le hace mucho daño a mamá y a papá, dijo, entre otras cosas. Fue un testimonio también, creo, muy importante y clave en el transcurso de la semana que terminó ayer. Así es. Bueno, en un ratito vamos a hablar con el doctor José Ignacio González Maqui. Está la doctora Yolanda González del Hospital Nacional de Itagua también para compartir con nosotros. Nosotros hablamos permanentemente de esto que tiene que ver con la pandemia, es de todos los días, es en la casa, hablamos de la necesidad de utilizar correctamente lo que se llama mascarilla, de lavarse las manos frecuentemente, de tener distanciamiento, tomar distanciamiento. Siempre insistimos en la necesidad de seguir esas recomendaciones para que todo sea normal, en la casa, en el trabajo, en los sitios que tenés que acudir o tenés que visitar. Por eso, una vez más, hoy convocamos a un personal de blanco, a una doctora, a la directora del Hospital Nacional de Itagua, un hospital que se ha convertido en referente, que se ha potenciado, que ha crecido mucho, y nos hablan muy bien del INERAN y del Hospital Nacional de Itagua, en un momento donde todo sobrepasa en el ámbito de la salud. Hoy escribía la doctora Yolanda González, estamos al borde, sí, haciendo alusión a esta situación por la que estamos atravesando. Ayúdenos, estamos al borde, conciencia, por favor. Es lo que se repite siempre, se escucha siempre, pero evidentemente que no se aplica en todos los sectores y en todos los lugares. Lo decimos en radio, lo decimos en televisión, dicen los médicos, dice el personal de blanco permanentemente, el personal de salud, y vamos a tener datos y detalles de cómo funciona el Hospital Nacional de Itagua con la doctora Yolanda González en algunos minutos nada más. Y esto es muy importante tener en cuenta. Ayúdennos, estamos al borde. Conciencia, por favor. Ayer el último informe marcó 25 personas fallecidas. Sí.
Antes de ayer creo que fue 28. 27. 27. Fíjense, en 2 días más de 50 personas fallecidas según el informe de salud pública. Hoy otra vez, como todas las noches, estamos atentos a la cantidad de contagiados, a la cantidad de internados, a la cantidad de gente con COVID que está en terapia intensiva. Prepárense que en un ratito hablamos con la doctora Yolanda González. Doctor José Ignacio González Maqui, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. Hola, doctor Bolsa, señora Estela. Placer estar con ustedes. Doctor, un tema que tiene que ver con el caso que se planteó con el EPP y la familia de don Oscar Denis. En un momento hicieron llegar un escrito en donde ellos hablan de la necesidad de distribuir víveres, hablan de, por ejemplo, publicar un video, seguir a través de la prensa todas las coberturas con relación a la entrega de esos víveres, y plantean libertad para 2 presos, para Alcides Oviedo Brites y para Carmen Villalba. ¿Eso es analizable? ¿Se puede analizar? ¿En el país nunca se dio una cuestión como esa, doctor? No, sí, ya se ha dado. Tengo entendido que se han dado inclusive peticiones extrajudiciales y no directamente al Poder Ejecutivo, sino directamente al Poder Judicial, al propio juez a cargo del caso, por ejemplo. Pero es imposible hacerlo. Imposible en el sentido de que existen normas jurídicas desde la propia Constitución y también desde el Código de Organización Judicial, el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, que impide a cualquier autoridad que no sea el órgano judicial que en este caso dictaminó, resolvió, sentenció a estas personas, a liberarlos. De hecho, es un tipo penal, es decir, es un delito que se llama liberación de presos, el hacerlo fuera de ninguna orden de liberamiento o de liberación, por libertad condicional, por cumplimiento de la pena, dispuesta por un órgano judicial. No se puede. ¿Eso incluye el indulto, doctor? No, el indulto sí. El indulto es una disposición del Poder Ejecutivo que puede darse, pero que se da dentro de un sistema administrativo que tiene su tiempo. El que pretende ser indultado tiene que entrar en una lista que emana del Ministerio de Justicia, va al Poder Judicial, la Corte vuelve a revisar esta lista, va a los jueces de cada uno de los supuestos pretendientes a ser indultados para que dentro de este sistema se evalúen y se haga una especie de seguimiento si le corresponde o no ser indultado. Y después recién vuelve al Ministerio de Justicia para remitir al Poder Ejecutivo, al presidente, para que él estudie si es que va a otorgar o no el indulto. Por eso que el indulto se otorga generalmente a varias personas, no siempre dentro del mismo caso, y en 1 o 2 oportunidades durante el año, ¿verdad? Ya sea cerca de las Navidades, o ya sea a principio de año, o al principio de un mandato, o a la culminación de un mandato presidencial. Son épocas especiales, pero deben darse cierto cumplimiento. En este caso, yo creo que ninguno de las 2 personas a quienes se pretende liberar por esa vía tienen la posibilidad de ser indultados. La otra figura sería la amnistía, que es que el Parlamento se reúna y dicte una ley de amnistía que generalmente se suele dar para hechos políticos, pero más que nada se dan en épocas de elecciones o en épocas en donde notoriamente ha ocurrido que pasamos, por ejemplo, de una época de la dictadura a una época democrática en donde el Parlamento del Estado Democrático concede amnistías a presos políticos que fueron condenados o que están prevenidos por la era anterior. Pero eso es imposible hacerlo en 72 horas, fuera el camino que fuere. Es imposible. Constitucionalmente no se puede admitir que el Ejecutivo tenga esas prerrogativas.
no puede hacerlo porque le impide varias disposiciones. Entre ellas, la más expresa es de que ningún órgano podrá arrogarse atribuciones de otro poder. Esto no solamente puede ser nulo, sino también puede generar responsabilidades. Doctor, se dio una polémica con respecto a usted y creo que la ministra de Justicia, porque entiendo que usted confirmó que el presidente o el gobierno se puso en contacto con usted para hablar de la viabilidad jurídica. Y la ministra Cecilia Pérez dijo que eso no es cierto. ¿Qué pasó ahí? A fuer de ser sinceros, la conversación mía con Cecilia fue una conversación del tipo académico, jurídico, ¿verdad? Yo con la ministra Cecilia Pérez tengo una amistad de años, pero tenemos trabajo juntos de también años, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que el gobierno me preguntó, y eso lo dije, yo no soy vocero del gobierno, pero sí fui consultado en ese orden respecto a ese momento específico, pero porque fueron minutos después de que salió la conferencia de prensa y salieron a hacer estas pretensiones, en donde enseguida me llaman a preguntar cuál es mi parecer, yo doy mi parecer y me dice, ¿usted puede hacer público su parecer? Sí, claro, ¿cómo no? Pero yo no llamé a ningún medio de prensa ni a nadie. A mí me llamaron para que dé mi opinión y yo di mi opinión. Bueno, en un ratito vamos a hablar del tema jurado y enjuiciamiento de magistrados. Mañana hay juicio oral. Sí. Por el tema de Los audios. de escuchas, con relación al jurado y enjuiciamiento de magistrados. Ayer el doctor González Maqui nos planteaba una cuestión que se repite, aparentemente o en versión del doctor González Maqui en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Injerencia política, alguna que otra presión, y aparentemente alguna gente que ya estuvo ligada vuelve a estar ligada en esto que tiene que ver con lo que denuncia el señor José Ignacio González Maqui. Y vamos a poner en la lupa en un ratito nada más. Si agosto fue negro, septiembre también para el ámbito de la salud va a ser negro oscuro, así como están las cosas, porque agosto y septiembre suman la mayor cantidad de personas fallecidas a consecuencia del COVID-19. El Ministerio de Salud acaba de confirmar 23 nuevos fallecidos. Procesamos 2.506 muestras, 505 positivos, 504 casos comunitarios y uno del exterior. Se lamenta informar 23 fallecidos, 645 internados y 147 están en terapia intensiva. Hay fallecidos en Cordillera, Central, Alto Paraná, Asunción, San Pedro, por ejemplo, también en Concepción y también en el departamento del Guairá. Gente de 50 años es la gente de menor edad. Hay un joven de 33 años en Central que falleció también de acuerdo a la lista que dio a conocer el Ministerio de Salud. Bueno, seguimos con el doctor José Ignacio González Maqui. Doctor, usted representa a una firma, Sí. a una empresa. Sí. ¿Puede ponernos en contexto con relación a qué es lo que denuncia la empresa que usted representa? Sí, claro. Yo represento a la firma Cusavo Limited, que es una empresa de origen internacional, pero con afincamiento en Paraguay a través de otras firmas paraguayas. Al respecto, Cusavo Limited lo que reclama es de que la Asociación del Espíritu Santo, que es una entidad, o por nosotros conocida como Sectamum, en su momento, a través de operaciones financieras, en Paraguay adquirió cierto cúmulo de tierra importante, 310.000 hectáreas, con un dinero proveniente del extranjero que fue proveído por una institución afín, hermana, si se quiere decir, de la que en ese momento aquí en Paraguay estaba ejerciendo o desarrollando sus actividades. Victoria Paraguay, Victoria Terras le presta el dinero. Luego, Victoria Paraguay no devuelve el dinero, no pudo realizar los emprendimientos que estaban determinados a hacerse con la tierra. Entonces,
la empresa extranjera le reclama la devolución del dinero o alguna forma de resarcimiento. Convienen en el sentido de que llegan a un acuerdo en un momento en que todavía no existía ninguna rivalidad entre las empresas en cuestión, convienen en celebrar una dación en pago, que iban a devolver la tierra en concepto de dación en pago por el dinero recibido para comprarlas. Esto se acuerda en asamblea, se firma y posteriormente viene el momento de la transferencia. Pero ¿qué ocurre? En el medio había también que señalar de que se pidió y se otorgó como donación 30.000 hectáreas al Estado paraguayo. Parte de esas hectáreas, 50% aproximadamente, abarca el cono urbano de la ciudad de Puerto Casado, y esa donación por ley, o sea, pasó al Parlamento, fue aprobada por ley, pero la escrituración no pudo realizarse porque empezaron los problemas judiciales. Al empezar los problemas judiciales, la empresa que represento, a través de las firmas que tienen legitimidad, plantearon la figura de la cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública. Y eso se obtuvo una victoria jurídica, y contra esa victoria jurídica, más allá de la apelación que corresponde que se haga y que se estudie en alzada, la contraparte vuelve a usar la herramienta de denuncia ante el jurado de magistrados para presionar no solamente a la jueza que ya firmó la sentencia, sino también a los camaristas que están estudiando, de tal manera a presionarlos a que cambien de opción. Esta referencia tiene dos aristas. La primera es que el jurado de enjuiciamiento se convierte o pretende convertirse en un tribunal de alzada, cuando no es su competencia. Y la segunda, que hay miembros del jurado que están actuando al igual que ya lo habían hecho anteriormente otras autoridades también del jurado. El caso de Fernández Lima es categórico, y hoy está en la persona del diputado Eusebio Alvarenga nuevamente una especie de cuña persecutoria respecto de lo que ocurrió en el ámbito jurisdiccional. ¿Qué elementos tiene para mencionar a Alvarenga? En primer lugar, existe una entidad que se llama Asociación Internacional de Parlamentarios, que fue creada a instancia de la Asociación Espíritu Santo con muy loables y nobles objetivos y finalidades. Pero no es menos cierto que esta asociación, que de hecho se inicia en Paraguay con algunos de los parlamentarios, entre ellos también está como fundante, ¿verdad?, Eusebio Alvarenga. Pero allí no acaba. El diputado Alvarenga hace unos años tuvo un incidente, un percance con su vehículo, y fue de bastante gravedad porque chocó, huyó, volvió a chocar, a él lo detuvieron. ¿Y quién aparece como abogado de Alvarenga? Carmelo Caballero, que ya en ese momento era abogado de esta empresa contraria a la que yo represento. ¿Y por qué digo que usa al jurado? Porque inmediatamente después de ese percance, la primera figura que aparece como reclamo de la defensa de Alvarenga es denunciarle al fiscal de la causa, que le imputa por peligro en el tránsito terrestre. Entonces claramente se ve cómo existen algunas personas que no entienden lo que es la figura del jurado. El jurado de enjuiciamiento tiene que ser reactivo, no proactivo, no puede ser preventivo,
tiene que operar juzgando conforme a estamentos objetivos. No puede estar apelando a condimentos del caso para saber si un juez o un tribunal obró bien o obró mal. Para ellos está el estudio o el análisis de lo que se llama el mal desempeño de sus funciones en la jurisdicción. Si, por ejemplo, actuó sin competencia material, territorial o jurisdiccional, si no aplicó la ley o aplicó una ley derogada, si no aplicó la ley vigente. Cuestiones objetivas. Aquí se nota claramente cómo Alvarenga utiliza como fundamento para admitir la acusación en contra de la jueza que dictó la sentencia, un argumento que no estuvo ni está como objeto de análisis jurisdiccional del supuesto valor posterior, mayor valor posterior de la tierra. Dice Alvarenga, y lo dice él públicamente cuando sesionó, que él le llama poderosamente la atención que se haya aceptado la dación en pago cuando que esas tierras hoy valen 500 millones, por decir una cifra. Esa cifra sale de la nada, no está en el expediente. La defensa no argumentó, la demandada no argumentó en ningún momento dado esa figura como para que se plantee la imposibilidad o la inadmisibilidad de otorgar a mi representante la legitimidad de sus derechos sobre esas tierras. Y eso básicamente hace pensar de que hoy, como ayer, y recuerden que justamente vos recordaste que mañana empieza un juicio, debería empezar un juicio contra el colega Caballero por haber estado involucrado justamente en este caso, tiene una arista penal, y en la arista penal ellos consiguieron, luego de escuchar los audios se nota claramente qué fue lo que pasó, sacarle a un fiscal, ponerle a otro, el fiscal que entró imputó incorrectamente, por esa cuestión fue al jurado, pero él no salió, este fiscal no salió del jurado, salió del estamento judicial porque ya no fue reconfirmado en el cargo, o sea, la Corte Suprema tuvo que excluir a este ciudadano del cargo cuando que todo lo que hizo sí claramente podía haber sido mal desempeño de funciones. Él imputó estando en Ciudad del Este en un juicio oral a las 9 de la noche, tenía que haber utilizado el expediente electrónico, no usó el expediente electrónico, se presentó fuera de turno, entró en un juzgado que no era el competente, todo mal hizo este fiscal. Por eso él tenía que haber sido enjuiciado, pero él se salva con una amonestación del enjuiciamiento de ese momento, pero la Corte sí le excluye al no volver a confirmarlo. Perdón Carlos, ¿cuál es el móvil a su criterio del diputado Alvarenga? ¿Qué hace la conexión política con Carmelo Caballero? Convengamos que ambos son liberales. Él forma parte de un grupo de parlamentarios que están en la secta MUM. ¿Qué cree usted que es el móvil del diputado Todo Alvarenga? eso que estás diciendo, Estela, hace pensar que él tiene predicamento por este grupo, ¿verdad? Pero ¿eso qué significa? Que él es juez y parte al mismo tiempo. Cuando que en otro ámbito, si ocurriese, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional, o esa persona o ese juez tendría que inhibirse o tendría que ser recusado. Y él no lo hace. A pesar de que su abogado es el abogado de la parte a quien él está defendiendo, porque defiende con lo que hace, también él mismo forma parte de la congregación a través de ser parlamentario para la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz, que recibe claramente fondos de
esa parte de la secta MUM, de esa asociación espiritual del Espíritu Santo. Eso tendría que haberlo hecho inhibirse del caso. Y al no inhibirse el del caso y no pudiendo ser recusado, entonces, porque por ejemplo nosotros no podemos recusar porque no somos parte. La única parte allí es la jueza. ¿Y quién defiende a la jueza? Nadie le está defendiendo a la jueza. Es más, yo tampoco estoy defendiéndole a la jueza, yo estoy defendiendo la razón jurídica por la cual la jueza dictó su veredicto a favor de mi representado. Si el jurado encuentra que la jueza obró con mal desempeño de funciones, yo voy a ser el primero en aplaudir. Pero así también soy el primero en criticar de que hay personas en el jurado de enjuiciamiento de magistrados que están operando a favor de alguna de las partes. Y esto no es este solo caso. Ustedes saben lo que estamos viviendo hoy en día con el jurado de enjuiciamiento. Esto viene por la propia formación de sus integrantes, por la propia falta de definición de los estamentos que tienen que cambiar a sus integrantes. ¿Por qué no se hacen las elecciones de los abogados? ¿Por qué no se hacen las elecciones de los docentes? Y con eso se mantiene un status quo y se mantienen las personas que están allí. Doctor, ¿esto es periodístico o, para repetir, está ya en el ámbito de la justicia alguna denuncia con relación al caso? Perdón. Si solamente se reduce a una denuncia periodística, lo que están haciendo ustedes, o ya lo tienen también en el ámbito de la justicia. No, es una denuncia periodística. Ajá. Es una denuncia periodística, ¿por qué? Porque tiene muchos condimentos de investigación periodística. Yo les decía la vez pasada, busquen el dinero, que es una de las famosas frases del periodismo. Vayan y tracen el dinero. Este abogado habló, se conoce, dijo el banco en el cual estaba, supuestamente abrieron la cuenta para que se hagan las transferencias. Busquen el dinero. Gracias, doctor. Muy amable. A ustedes. El doctor José Ignacio González Maqui con nosotros esta noche. Reiteramos, y esto tiene que ver con el informe de salud pública, 23 personas fallecidas, dice el último informe dado a conocer hace algunos minutos nada más. Y si sumamos 27 más 20... ¿Cuánto fue ayer? ¿Anoche? ¿24? 23, 20, entre anteayer y ayer fueron 52. Y otra vez hoy 23. Ayer 25 fallecidos, anoche. Sí. Y hoy 23, casi 50. La cantidad de gente en 3 días es mucho más de lo que fue, por ejemplo, creo que hasta junio. 75 en 3 días. En 3 días, 75 personas fallecidas. Y se mantiene, Carlos, un porcentaje cercano al 20% de todas las muestras. Es decir, porque por supuesto el número de casos positivos depende de la cantidad de muestras que haga. Y está un poquitito por encima de 20%, 25%, o sea, una de cada 4, cada 5 muestras es positiva. Ahora, si podemos tomar como algo positivo, es que disminuyó la cantidad de personas contagiadas con relación a otros informes de noches anteriores. Porque llegamos a tener más de 1000 en algún que otro informe, pero igual de todos modos, hoy ¿de cuánto se habla? ¿De cuántos contagiados? Hoy 505, de un muestreo de 2.500. De 2.500. Siempre los domingos el muestreo es menor. Sí, señor. Bueno, doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Estela. Doctor Boxia. Doctora, ¿hace cuánto tiempo están en salud pública? Estoy desde marzo de 1991. Terminé mi residencia. Yo soy egresada de la UNA. Renuncié a la residencia en la UNA y fui a IPS por seguir mi carrera. Quería ser cirujana. Y en clínicas veía de repente que me iban a hacer muchas trabas en cuanto a la cirugía y a ser mujer. Opté por irme a IPS. Termino mi residencia y justo me presento, el Hospital Nacional se abre, presento mi currículum y gano por concurso entrar como subjefa de guardia. ¿En el Nacional? En el Hospital Nacional. ¿Y de ahí? O sea, el Nacional desde el inicio fue algo diferente en el sentido de que todos los que entramos lo hacíamos por concurso y éramos un grupo de varios, digamos, formados en varios lugares, de clínicas, de IPS y bueno, a hoy, tras varios concursos, fui jefe de sala, amaba la cirugía
Me presenté para ser jefa de urgencias, gané y estuve durante 18 años como jefa de urgencias adultos. ¿Y como directora hace cuánto? Desde febrero, del 15 de febrero del 19, del 2019, hace un año. Doctora, usted sabe que hoy es una de las personas más importantes y con mucha responsabilidad. Más allá de la importancia, la responsabilidad que tiene es tremenda. ¿Cómo soporta uno lo que vive en esta pandemia? Yo creo que no es tanto como 24/7 porque si dormimos 5 horas, esas 5 horas de sueño estamos de vuelta soñando cómo hacer al día siguiente, cómo estar solucionando cosas que faltan. Mis compañeros, mi equipo de trabajo, tengo un equipo técnico de primera, tengo que decir, y son ellos los que son el día a día nuestro de estar reunidos, porque si no los tuviera ellos realmente yo ya hubiese dejado esto. Son gente que está ahí sin tiempo, sin hora, sábado, domingo, nosotros estamos allí, 24 horas. Ustedes saben, el Hospital Nacional inició con 500 camas. Somos los más grandes del país, ¿verdad? Abandonados hace mucho tiempo, con equipos obsoletos. Vinieron un grupo de franceses y hablaban de que estábamos obsoletos, es cierto. Mantener un lugar como ese cuesta mucho dinero. Y han pasado varios gobiernos en el que no tuvimos mucha respuesta. Yo también fui presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital Nacional, o sea, conozco de abajo, conozco a cada personal que está ahí, los vi, los conozco de siempre. Entonces, ahora sumamos 120 camas más. De estar teniendo 3.200 funcionarios, y hablamos de 6 turnos, nos vamos ahora a casi 4.000, porque se han contratado 600 personales más para afrontar esto, de los cuales 250 aproximadamente son médicos y una cantidad similar en el personal de enfermería. Y también hablamos del personal de apoyo que se necesita para mantener esto. Doctora, recién hablábamos fuera de cámara del tema si esto nos hubiera agarrado al comienzo, si no se hubiera hecho esa cuarentena tan estricta, las cosas hubieran sido bastante peores. Porque por más que haya críticas al ministerio y al gobierno por la corrupción, la pérdida de tiempo en los equipos, pasaron 6 meses que no fueron en vano. Y sin embargo, todavía se escucha gente hablando de que la cuarentena fue improvisada, de que fue fuera de tiempo, de que no era necesario. Pero la impresión que yo tengo es que esa decisión inicial de aislarnos completamente fue clave para que no estemos hoy en una peor situación. Totalmente. Lo que la gente tiene que entender es que si no hacíamos esa cuarentena, nos iba a tomar y hoy íbamos a hacer un gran cementerio. No íbamos a estar preparados, ustedes, de una capacidad mínima que teníamos, 24 camas en terapia, empezábamos a preparar 6 camas, no íbamos a tener tiempo. A mí me decían, en una semana van a caer los pacientes y no teníamos tiempo. La cuarentena nos dio tiempo no solamente a fortalecernos como ministerio, como salud pública, también para que la gente aprenda a usar su tapaboca, el distanciamiento de alguna u otra manera. Muchos lo cumplimos. Y ese es mi clamor de que hay tanta gente que no entiende eso, ¿verdad? El uso, el distanciamiento y el alcohol. Aprendimos a lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces eso también ayuda mucho. ¿Qué más? En ese tiempo se preparan los hospitales de contingencia. Y con eso aumentamos, fíjense, si no teníamos ahora entre INERAN y el Hospital Nacional son más de 250 camas. Y ahora en varios puntos del país. Nos iba a tomar de sorpresa y obviamente yo en un momento dado dije tendríamos que preparar cementerios comunitarios, pero gracias a Dios estamos bien y eso nos ayudó muchísimo. De ambas partes, que tomemos conciencia la gente que sí entiende y por otra parte fortalecernos
tanto estructural como también en equipamiento, porque lo que significa la compra y el equipamiento de las 120 camas también implica muchísimo. Doctor, yo quiero insistir con lo que planteó Alfredo, porque nosotros hemos escuchado hasta profesionales médicos decir que se hizo mal la cuarentena, que no se tenía que haber hecho en marzo, sino que ahora recién, por ejemplo, se tenía que haber planteado. Usted sabe mejor que nadie el día a día y la situación, y usted categóricamente dice que fue oportuno eso y que salvó vidas. Eso fue lo más oportuno, fue encerrarnos. A nadie le gusta estar encerrado. Nosotros jamás estuvimos encerrados, la gente que está en salud. Y no solamente los que están al frente, nosotros los gerentes somos los que ahí estamos viviendo. Y si no se hubiesen encerrado, no sé, en estos momentos la gente tampoco no íbamos a estar preparados absolutamente. Íbamos a tener 20 camas en terapia. ¿Qué íbamos a hacer con eso? ¿Cómo íbamos a salvar? Porque vamos a lo positivo. No es que uno entra en terapia y uno termina falleciendo. Hay muchísimos recuperados. Y además hay una cuestión lógica que tiene que ver con no solo la infraestructura, sino el conocimiento médico. Sí. Conocimiento médico del equipo paramédico, de las enfermeras, de las limpiadoras, de los terapistas, ante una enfermedad que era completamente desconocida. Creo que hoy se conoce y hay protocolos y hay una experiencia que en marzo no existía. Y eso se traduce en mejores cifras de altas, de curaciones. Y yo agregaría algo más, algo muy importante. Lo que ya estábamos viendo que pasaba en otros países, y cuando vienen y, bueno, el ministro de Salud nos propone hacer un hospital modular, nosotros los médicos hemos exigido tener un tipo de aire especial, viendo lo que ya estaba pasando en otros países, que los colegas y la mayor cantidad de muertos estaban contaminados. Lo mismo que pasaba en España, ¿verdad? Se contagiaban de los mismos pacientes por el tipo de aire que se usaba, que solo era positivo. Entonces exigimos, y un pedido especial, de que sea un aire con filtros especiales, de tal manera que el personal de salud también esté seguro dentro. Y eso nos dio el tiempo que aprendimos, como dijo usted, doctor, de ver lo que ya estaba pasando en otros lugares, que no sabían cómo enfrentar, y nosotros exigimos ese tipo de aire que se nos dio. Y en esto ahora todas las terapias, toda la parte de internación tiene un aire especial en donde uno puede estar sin tener miedo de contagiarse, porque es un aire con filtros que es positivo y negativo y extrae, y hay un permanente recambio. Sin embargo, doctora, escribiste ese tuit con el que Carlos Báez comenzó el programa, tan dramático. Estamos al borde. Estamos al borde. Estamos al borde que si, como ustedes ven, la costanera se llega. Yo vivo en San Lorenzo, el mercado es una bomba de tiempo. San Lorenzo tiene en central la mayor cantidad de contagiados. Yo no veo conciencia. Y yo no creo que esto sea falta de comunicación, porque todos estamos repitiendo, ustedes nos ayudan en todo, televisión, en todo, ¿verdad? Radio, pero no sé si... No, ya hasta que no le toque a uno probablemente no sienta, pero nosotros vemos todos los días familiares desesperados, ¿verdad? Porque sus pacientes están adentro. Uh-huh. Pero uno simplemente hace un recorrido del Nacional hasta Asunción y se va a dar cuenta de la cantidad de irresponsables que existen. Y por culpa de los irresponsables también pasa esto, ¿verdad? Por culpa de que hay fiestas privadas, por culpa de que uno se reúne entre varios. ¿Y dónde está la mayor parte de los contagios? Es porque estamos en confianza usando el mismo vaso, sin tapabocas. Uh-huh. Y eso la gente no entiende. Por eso es mi pedido, que realmente ahora en el peor momento, porque ustedes vieron cuántos muertos en solo 3 días. ¿Cuántos contagios en solo una semana? Uh-huh. Doctora, en ese sentido, ayer hablábamos con el doctor Sequera y le preguntábamos, bueno, ya es imposible aplicar una cuarentena social, sobre todo cuarentena total, perdón, por razones económicas. Eso absolutamente es imposible.
En base a esta experiencia que tuvo el mundo médico, el personal de salud y nosotros como ciudadanos que aprendimos un poco esto de usar tapabocas, lavarnos las manos, distanciamiento social, que creo que es lo más difícil hasta ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque ya tenemos que aprender a convivir con el virus. Ya tenemos que saber que no podemos dejar de trabajar. Bueno, Ciudad del Este es una bomba de tiempo, quieren que se abra el puente a la amistad por razones económicas, es muy comprensible también eso. Entonces, a la luz de la experiencia de este tiempo, ¿usted cree qué debemos hacer porque ya la cuarentena total es inaplicable? Y esto pasa para todos, pasa que vos le digas a tus hijos no tenés que salir, es difícil para todos. Porque yo creo que no es fácil encerrarles a los niños, encerrarles a los jóvenes, pero de alguna u otra manera yo pediría que pasemos 6 semanas. Estas 6 semanas... 6 semanas. 6 semanas. Que pasemos octubre. Sí, pasemos estas 6 semanas, que yo creo que estamos en una meseta que tratemos en lo posible de aguantar 6 semanas. Entonces podríamos bajar y decir, estamos fuera del pico, ¿verdad? Aguantemos 6 semanas. Pero ese aguantemos, por ejemplo, si alguien tiene que sugerir, yo entiendo, doctora, que para eso estará el ministro, usted a lo mejor no va a querer responder, pero lo de la cuarentena total es imposible categóricamente. No, ya es inaplicable. Yo como médica puedo decir, para mí la cuarentena total sería lo más, pero como vos decís, la gente tiene que trabajar la parte económica y es una posición difícil cuando igual van a salir, no va a haber manera. Viste que se están haciendo trabajo por cuadrillas, se ve la manera de reducir los horarios, de ver que no haya una cantidad determinada, incluso en un estudio, ¿verdad? Pero, doctora, pero la gente presionó salir, la gente buscó salir. Sí. Queremos trabajar, necesitamos trabajar. Lo que pasa es que no sé si nosotros subestimamos a la enfermedad o no entendemos que tenemos que seguir ciertas reglas, que no son muy complicadas tampoco. Mascarilla, uso correcto, lavado frecuente de manos y distanciamiento. No utilizar, o sea, ¿por qué? Bueno, está el tema del mate también y del tereré. Sí. O tereré micro mitad, entre 3, 4, ya tereré famoso. Eso se acabó. Ni en tu casa podés ya hacer eso. Lastimosamente es así, ¿verdad, doctora? Así mismo, el no recibir visitas, que le duela todo, pero es así. Ellos vienen de otro entorno que puede traer. Los asintomáticos, o sea, los que no tienen casi síntomas, digamos, tienen una rinitis, no, estoy alérgico nomás. Y de repente resulta que ya es positivo, ¿verdad? Acá uno, porque esto es una guerra entre tu cuerpo, tus defensas y el virus. No sabes cómo va a reaccionar. No sabemos, ¿verdad? Y después la gente se aferra. No, seguro que tenía algún tipo de enfermedad. Otra vez nos agarramos de que nosotros los sanos, nosotros siempre queremos no. Justificar. Siempre hay una justificación, ¿verdad? Es como que eso le da la esperanza, a mí no me va a tocar. Tenemos pacientes de 20, 21 años, 30 años, 40 años. Tenemos un promedio de 44 como edad. No es que solo le toma a los abuelos, como yo repito, ¿verdad? Estamos viendo gente joven. ¿Hay fallecidos? Hay fallecidos muy jóvenes. Y encima, cuando uno piensa que ya pasó la terapia, el virus es así, puede hacer una embolia, infartar en el último momento. Hay muchísimas complicaciones que estamos viendo. A la luz de estos 6 meses de experiencia nacional y también de conocimiento de lo que sucede en el mundo, doctora, ¿qué es lo que usted puede decir? Bueno, aprendimos esto de la enfermedad y porque es cierto, se nos quedó que solamente ataca a los adultos mayores, porque en un principio aquí y en el mundo, sobre todo en Italia, que fue el primer caso que nos impactó tanto, primero fue atacar a los adultos mayores, y porque se multiplicaba más también la enfermedad y por la edad misma fallecieron más rápido. Pero como esto es tan dinámico, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir hoy de la enfermedad? Usted dice hoy, bueno,
no sabíamos nada y ahora sabemos este comportamiento del virus, porque a partir del conocimiento también nosotros podemos adaptarnos y comportarnos. Claro, día a día hay literatura, día a día todos los especialistas se ponen, ¿verdad? Pero también tenés que tomar la población de Paraguay y qué tiene la población de Paraguay en particular. ¿Qué pasa con los jóvenes de Paraguay? ¿Qué vos ves? 90% de los fallecidos, los que están en terapia, son obesos. Y eso no creo, los otros países yo no sé, pero acá, particularmente en Paraguay, tenemos adolescentes, tenemos niños obesos. Y eso ahora es una de las causas principales como comorbilidad, es la obesidad. En el 90%, más en varones que en mujeres. Y también estamos hablando de gente muy joven con obesidad como única causa de comorbilidad. Doctora, hablemos un poco de tu hospital. Sí. El año que viene cumple 30 años. Sí. Allá por el 91 yo también comenzaba como hematólogo y ahí estaba una jovencísima Yolanda González como médica de guardia. Con el pelo negro. Un jovencísimo Alfredo Boxia corresponde. Pero era aquella una etapa de mucho optimismo. Sí. Yo fui llevado allá por excelente internista que nos dejó tan rápido, Carlos Arbo Sosa, que formó un equipo en medicina interna con gente proveniente de distintos hospitales, que no duró mucho, te diré, porque la lejanía, los bajos sueldos, el cansancio de trasladarse todos los días a Itagüá fue mermando la participación de la gente. Y ese hospital, en el curso de las décadas siguientes, fue, porque daba tanto gusto, todo era nuevo. En el 91 todo era flamante, tecnología francesa. Y se fue deteriorando, como todos los hospitales paraguayos, abandonados en los presupuestos, usados por los políticos, colorados, liberales, de todos los sectores, como fuente de empleo, deteriorándose en el tiempo, pero surge la pandemia. Y los paraguayos se dan cuenta de algo que los médicos veníamos clamando desde el comienzo del Hospital Nacional, la necesidad de fortalecer la estructura de nuestros hospitales. Ahora recién parece que la gente se da cuenta de qué mal estábamos en salud pública y qué necesidad tenemos de tener una estructura hospitalaria mejor, ¿verdad? En ese sentido, yo me acuerdo de la pequeña terapia intensiva de aquellos años. Sí. Sé que creció muchísimo. Pero sé también que es una terapia polivalente porque ahí van pacientes con muchas otras patologías distintas a las respiratorias, a diferencia del INERAM, donde va solamente gente con problemas respiratorios. ¿Cuántas camas tienen? ¿Cuántas están ocupadas? ¿Cuántas se disponen todavía? ¿Y cuántas quedan para llegar al momento de no poder aceptar pacientes? 52 camas son solamente para la parte respiratoria. Desde el ingreso del hospital ya hay un triaje, una carpa, donde están médicos que ya están clasificando y viendo si va a una internación normal, si va al ambulatorio o a la terapia, que va a lo directo, ¿verdad? También tenemos una terapia polivalente, que es la que conociste, que empezó con 14 camas, hoy tiene 24. Tiene 24 camas. Y donde también hay una ocupación casi del 100% con otro tipo de patología. Tienen que entender un poco que el Nacional es, las cirugías más complejas somos nosotros, se hacen en el Nacional, neurocirugía, cirugía general, cirugía pediátrica, que somos el número 1, ¿verdad? Ahora, cardiocirugía incluso que estamos haciendo, y somos referencia en cirugía, en neurocirugía, porque los tumores solamente se operan en el Hospital Nacional, ¿verdad? Tenemos incluso dializados, 120 pacientes dializados, que 22 horas por día están trabajando estas máquinas. Y es un hospital realmente muy complejo. Medicina interna tiene 75 camas, cirugía tiene casi 100 con las especialidades, pero nos quedamos ahí un poco. Es ahora donde, bueno, hace un año yo vengo tratando de levantar por todos los medios y luchando, como vos decís, nosotros desde
estamos pocos, pero siempre hemos luchado porque la política no entre a primar dentro de ese hospital. Eso es lo que hizo un poco la diferencia, nuestra lucha contra eso. ¿Qué, O sea, qué significa? ¿Cómo es eso, doctora? Y que sea todo por concurso, ¿verdad? Si Y yo por llegué capacidad. a donde, claro, si yo estoy acá, teniendo todo en contra, siendo mujer, si yo no ganaba por concurso no iba a llegar nunca a ser jefa de urgencias, a llegar a ser la jefa de cirugía del Hospital Nacional. ¿Verdad? No, yo tengo maestría en administración, tengo maestría en medicina forense, soy docente de varias universidades, ¿verdad? Pero todo lo hice y el amor a la salud pública me llevó a amar el Hospital Nacional. Y espero que la gente que está ahora conmigo, que son la gente que está luchando conmigo, que son los nuevos, sean el semillero que continúe lo que unos pocos hicimos, que el Nacional se convierta un poco, porque cada gobierno nos miraba mal, ¿verdad? Ministra, Nadie nos quería mucho. ¿Por qué? Porque ministra, siempre ya le quiero hicimos y nombrar marcamos ministra. una diferencia. Luchamos por nuestro hospital. Doctora ya le dijo ministro. Ya te dije, ministra. Se entusiasmó. Es una premonición. En ese sentido, si usted tuviera que pedirle más cosas a Mazzoleni, porque como nunca también, como decía Alfredo, si algo aprendimos en esta pandemia es que necesitamos una salud pública fortalecida, porque absolutamente nadie aguanta un sanatorio privado con el COVID encima, ¿verdad? O sea, entonces, si usted tuviera que hablar casi en un mundo ideal y hacer un borrador de lo que necesita más el Hospital Nacional para que siga siendo un hospital de referencia, es decir, esto es lo que necesitamos para completar lo que necesitamos aquí en el hospital. ¿Qué más usted le pediría? Ya nos habló de que se fortaleció, nos decía que ahora tienen 120 camas más, de 3.200 funcionarios, ahora tienen como 4.250 médicos más, terapia intensiva no sé cuántos más. Y ahora se van a construir 80, el modular va a crecer, vamos a tener 80 camas más. De terapia intensiva. 16 para terapia intensiva. 16 para terapia Sí, intensiva. o sea, vamos a seguir creciendo, ¿verdad? Yo realmente, el ministro Mazzoleni le ha mirado con otros ojos al Nacional, realmente. Sí, en estos momentos pedimos más presupuesto, nos han recortado el presupuesto. Por ejemplo, necesitamos un resonador de última generación. Yo no puedo hacer un diagnóstico sin tener equipos de última generación, tener un tomógrafo mínimo de 64 cortes, ¿verdad? Porque de todas formas, para hacer un diagnóstico de un problema pancreático, yo le tengo que hacer una resonancia y le tengo que mandar a un privado. El Nacional no cobra absolutamente nada, doctor. O sea, todo es gratis en el Hospital Nacional, todo lo que tenemos. O sea, no hay todos los insumos y los que nos dan. Y también yo creo que el grado de exigencia que le hacemos al ministerio hace que nos respondan, porque yo estoy mensajeando, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Sé que somos como 10 hospitales, pero al final todo termina con nosotros. Del privado se va de vuelta, termina el dinero, como vos decís, en la terapia, ¿dónde le recibimos? En el Hospital Nacional. Uh-huh. Y nos falta cosas, obviamente, no hay 100%. Yo realmente, si de algo me voy a plaguear, es de que haya menos burocracia para salud, de que haya menos impases. Nosotros no manejamos un presupuesto, dependemos exclusivamente del ministerio. Y es esa burocracia lo que nos limita muchas veces y nos hace sentir mal. ¿Cómo le explicas al paciente? ¿Cómo se le explica al paciente? Porque hablábamos nosotros el otro día, la cuestión que se plantea con los enfermos oncológicos. Sí. Dice, no, falta medicamento porque la licitación, porque la enfermedad no te dice, espera. No te espera. Eso avanza, no puede ser. Y se sufre y la gente reacciona y reacciona mal y hasta ofende y agrede porque se siente en su derecho de reclamar y de que te digan, no, tenés que esperar porque la licitación, a ver, no tenemos los medicamentos porque la licitación se rechazó, no se aprobó, hay que cambiar la ley. Pero esas son cosas que de repente, porque el hospital hubiese funcionado mucho mejor, y no solamente el Hospital Nacional de Itagua, sino que, claro, es un gran hospital el Hospital Nacional de Itagua. Pero yo, mezclando un poco la conversación, doctora, ese rostro o esos rostros que usted tiene que ver permanentemente o diariamente
en el hospital, porque hay diferentes tipos de enfermedades, Sí. y hay urgencias, y hay extremas urgencias. Y ese paciente que se va y sabe que ahí está su última esperanza, porque él no tiene recursos para irse a otro sitio. No tiene recursos para irse a otro sitio. Hoy mucha gente se queja de los privados inclusive, y hoy muchos eligen o quieren elegir o el Hospital Nacional de Itagua o el INERAM para el tema COVID-19. Pero me imagino, doctora, que se encuentran ustedes con cada rostro y con cada gente, y aparte están quienes acompañan también a esos pacientes. Sí. ¿Y cómo define todo eso? ¿Hay desesperación, angustia, ansiedad? Sí, lo que a uno le vuelve ansioso es no tener, nosotros tenemos las medicaciones o los insumos que nos faltan, pero estamos semana a semana luchando. Es muy, muy cansador. Es probablemente lo único que cansa, porque tampoco nadie pensó, yo creo, porque el presupuesto se hace un año atrás. Y ahora tenemos enfrentando 50 pacientes nomás solo del Nacional que tienen que consumir lo que habrán previsto para un año. Y más aún, no hay provisión de ciertas drogas, por ejemplo, que ya no hay materia prima para hacerlo, como los sedantes, que van a tener que buscar otras opciones. Estamos viendo el tema de los pacientes oncológicos, como ustedes ven, que lastimosamente fueron los primeros que tuvimos que separarlo, no por una cuestión mía, sino por una cuestión de protegerlas a ellas mismas. Es una bomba de tiempo que pacientes, y tenemos una de las comorbilidades es ser portador de un cáncer. Si te toma COVID. Una de las quejas que se escuchó en las semanas anteriores es el de los pacientes con cáncer de mama. Sí. Las pacientes que tenían un lugar allí. Sí, tenían un lugar físico y de atención médica en el Hospital Nacional, y que luego tuvieron que emigrar hacia el Hospital San Pablo y hacerse la quimioterapia en otro lugar. Era una cuestión medio problemática que llevó a que la vocera de esa asociación de pacientes recorriera varios medios de prensa denunciando la situación. ¿Se solucionó eso? Sí, ellas tienen un lugar asignado ahora, ¿verdad? Solamente que el primer lugar que se preparó, que es el lugar más alejado que tenía el Nacional, con una entrada diferente, era la zona que ellas tenían, ¿verdad? Le pedimos para poder hacer. Ahí fue la primera, el planteamiento fue la terapia, se hizo ahí. Ahí hay 18 camas de terapia de última generación en estos momentos. Porque atender pacientes respiratorios implicaba no solamente, no meterle en el corazón, vos conocés el Hospital Nacional, meterle en el corazón significaba una serie de contagios y complicaciones. Hicimos una entrada diferente, está totalmente en un extremo, y ahí primero estaban las 18 camas nomás que íbamos a contar. Por eso digo, gracias a la cuarentena pudimos después construir el hospital modular, y en estos momentos esas se convierten en 120 camas. ¿Y las pacientes de mastología dónde fueron? Las pacientes de mastología, que fueron, nunca se les abandonó de ninguna manera, fueron en el turno tarde en el Hospital San Pablo, que tiene preparado con campanas dosificadoras, con boxes, todo. Las drogas nunca lo tuvimos nosotros, porque las drogas las administra el INCAN. O sea, el INCAN es el dueño de todo lo de las drogas oncológicas, entonces simplemente es que vayan ahí los quimioterápicos, porque no, para evitar la burocracia entre el Nacional e irse de vuelta, ¿verdad? Ahora ya está todo planificado, un lugar que se va a remodelar y va a ser según las reglas de bioseguridad, tanto para ellas como para el personal que va a administrar las drogas. ¿Han tenido muchos casos de funcionarios, de personal de blanco con enfermos contagiados? Sí, tenemos un promedio de 100 contagios, digamos, o contactos, digamos, contactos por semana aproximadamente. Y no precisamente en el área respiratoria. En el área respiratoria no hay contagio, no hay contagiados. Allá el relajamiento se produce ya en lo social, en sus casas, tomando tereré con su compañero, comiendo bocaditos entre todos. O sea, ese tipo de contactos, y que llegamos a casi más de 800 personales. En total, durante todo este tiempo. Sí, en este tiempo. ¿De contagiados?
Sí, por semana. De No, contactos que van de cuarentena. No, pero por semana 100, dijo usted. Sí, por semana 100 contactos que se van y probablemente se hacen el hisopado o son negativos. Ajá. Pero tenemos varios personales que incluso han sido internados en el hospital, enfermeras contagiadas, que salieron de alta, menos mal, ¿verdad? Usted no tuvieron ningún caso fatal en Itagua, ¿verdad? De médicos. Digo. Médicos no. Médicos. No, no, gracias a Dios no. Porque en Ciudad del Este vimos nosotros algunos ejemplos, ¿verdad? Sí. De médicos que Eso es perdieron lo la que vida. pasa cuando Mazzoleni o Sequera hablan de que el sistema de salud está exigido al máximo, dicen. Y cuesta un poco entender qué significa eso. Exigido al máximo significa IPS con un problema deficitario gigantesco, que se lee en los diarios hoy con dificultades para prevención de drogas. IPS. IPS. Los efectos secundarios en patologías que obligatoriamente fueron desplazadas del cáncer, por ejemplo. Probablemente no hay peor momento en la historia reciente para tener cáncer que ¿verdad? Y para tener enfermedades renales o para tener complicaciones crónicas, porque hay poco personal, está centralizado en una pandemia, y esto viene no de 6 meses, de antes ya, porque este mismo sistema venía ya crujiendo con la epidemia de dengue, justamente anterior al COVID. Sí. Y así estamos los personales que estamos ahí, estamos arrastrando, no salimos de vacaciones, el dengue y a continuación ya prepararnos para el COVID, ¿verdad? Y no digo, igual están los pacientes cardiológicos, igual los ACV no paran de venir, los hipertensos, eso no para, los accidentes no paran, las heridas de arma blanca, de arma de fuego, como ayer recibimos los fines de semana, los accidentes de moto no paran, para nosotros no para eso. O sea, el hospital funciona así como 2 hospitales diferentes, pero nada de lo demás bajó. Nadie dejó de enfermarse. Lo que ahora estamos haciendo los consultorios, limitamos la cantidad para no aglomerarse, pero seguimos atendiendo. También hay que tener en cuenta que también hay embarazadas con problemas respiratorios y solamente en el nacional pueden ser derivadas, porque si tienen COVID, ya hicimos un quirófano especial en donde... Y además, doctora, seguramente ustedes también tienen la misma experiencia que yo veo en otros hospitales y en sanatorios, Sí. que los consultorios están vacíos, con muy poca gente. En estas salas de espera amplias de hospitales donde se aglomeraban personas formando filas, hoy no ves casi a nadie. Es decir, el enfermo que consultaba por otras cosas se queda en su casa, por 1000 motivos, ¿verdad? Sobre todo por temor a contagiarse, porque es mayor. Y eso tiene consecuencias sobre la salud de esa gente, que no se controla, que no se anticoagula, que no cumple su diálisis, que no hace sus análisis. Es terrible realmente, y esa parte de la consecuencia de los efectos colaterales del COVID no se ve. Hay gente que se queda en su casa. Tratamos de cumplir con todo. Los renales allá, continúan con el mismo plan. Incluso el hospital modular tiene bocas para diálisis. O sea, tampoco la abandonamos. Le ponemos en un área de sospechosos. De ese hospital modular tenemos 17 camas que son para sospechosos y pacientes polivalentes. Una vez que negativizan, entonces sí le llevamos a la otra, o sea, y ahí le tenemos a pacientes operados, porque acuérdense, vos podés tener una apendicitis y también estar con un COVID, o sea, todo es una mezcla. Por eso le digo, es un hospital demasiado versátil y las salas de internación se convierten en polivalentes otra vez con COVID incluido. Digo nomás que acá, a propósito de lo que estamos mencionando, hay gente que no salió de su casa, hay gente a lo mejor un poco más grande, ¿verdad? Y que iba periódicamente a consultar porque tiene algún tipo de problema de salud. No salió de su casa. Y la responsabilidad de alguien hizo que ese COVID entre a su casa. Sí. ¿Verdad? Y vos ahí estás perdido en tu situación real porque no hiciste control, porque no tuviste a lo mejor una medicación más constante o quisiste cuidarte más. Sin embargo, alguien se descuidó y te llevó el contagio. Y después, sin que vos tengas síntomas, de repente el día siguiente te fuiste y estabas internada en un hospital o internado en un hospital, y en muchos casos con derivación fatal. Sí. Ya directamente a terapia, por ejemplo, dice la gente no tenía nada, no le pasaba nada y se fue. Por eso que todo pasa, y ustedes saben mejor que nadie, doctora, por la responsabilidad de cada uno. Quisimos salir, quisimos trabajar, tenemos todo el derecho del mundo.
Pero yo insisto en esto, doctora, si uno se cuida, si uno usa mascarilla correctamente, si se lava frecuentemente las manos, Sí. si mantiene la distancia, si no comparte ningún tipo de utensilio con nadie, uno puede evitar eso. Y bueno, yo voy a hacer un ejemplo, les digo. Mi administradora, con la que yo firmo los papeles, mi secretaria, todos dieron positivo. Nunca dejé de tener mi tapabocas y mi alcohol en mi mano después de cada papel que firmaba. Y ya son 3 veces y di negativo, cumpliendo mínimamente eso, ¿verdad? Cuando que usted tendría que estar más expuesta de repente. Y sí, y yo soy la más expuesta, pero te digo, yo siempre tengo mi alcohol en mi bolsillo, ¿verdad? Y la que estaba frente a mí cuando le digo, ¿qué es lo que te pasa? Y estoy medio engripado, doctora. Y anda y sopate, ¿verdad? Y es positivo y resulta que mi administradora y todo mi entorno dieron positivo y yo la tercera vez ya que di negativo. Claro, o sea, cumpliendo las reglas. Exactamente las reglas, ¿verdad? Evitar en lo posible y estar lavando, bueno, como cirujana me lavo hasta acá, ¿verdad? Pero de todas maneras, eso nomás ya nos salva. Y les digo, soy el vivo ejemplo porque ni yo creí, hasta me hice ahora los anticuerpos y es negativo otra vez. Yo hubiese querido tener y decir terminó, ¿verdad? Y no me dio nada, pero seguimos en la lucha. 6 semanas es Sí. tu predicción. No hay ninguna seguridad, pero... No hay. Pero probablemente por ahí esté. En Buenos Aires, por ejemplo, Kicillof es el gobernador De Buenos Aires. de Buenos Aires. Dijo una frase anteayer, porque allá está en la pelea entre los que quieren mantener la cuarentena y los que quieren mayor libertad, Sí. entre comillas. Dijo, los casos se están estancando, pero esto no es una meseta, esto es un altiplano. Sí. Estamos estancados, pero a 4.000 metros de altura. Claro. Es decir, nos puede pasar a nosotros. Nos Que puede dejemos pasar. de crecer, pero mantengamos estas cifras que estamos viendo en los últimos días, lo cual va a ser a lo mejor más largo que 6 semanas. Ojalá que no. Ojalá que no, pero también ya tienen que entender ustedes que si hablamos de 1.000 como cifra de contagio, eso multiplicás por 4 como mínimo. Vamos a tener un subregistro muy grande. Entonces es cuestión de cuidarnos. No sé, la decisión de volver a una cuarentena, si esto continúa en alza, yo creo que sería lo más importante. O sea, médicamente siempre se va a recomendar eso, Sí. doctora. Claro, si no vas a tener en cuenta el tema económico, vas a decir, señores, paremos un mes. Sí. O sea, Paremos 15 días, o sea, paremos, pero hay que ver si la gente cumple. Si ahora hay reglas y no se cumple, entonces, pero va a llegar un momento, si esto sube, que van a tener que tomar en serio y tomar, como en otros países, la decisión de retroceder. Pero en este momento, por ejemplo, para una directora de un hospital como el Hospital de Itagua, si alguien le dice, paremos 15 días y con eso nosotros podemos equilibrar o bajar o no aumentar la cantidad de contagiados, ¿usted tomaría esa decisión? Si usted tiene que tomar la decisión, por ejemplo. Todavía no, esperaría 2 semanas, porque estuvimos bien, ¿verdad? Entre la cantidad de internados y todo eso, y es como estamos más fortalecidos trabajando en equipo, pero si empiezan a subir más esos números, y fíjate que de 1.000 bajó a 500, es cierto, 2.000 muestras, pero hay que ver. Pero es alentador, independientemente Es alentador. los números de hoy con relación a los 1.200 que tuvimos en algún momento. Sí. Ahora, sí, hoy tenemos que mirar el Hospital Nacional de Itagua, tenemos que hacer una pausa, pero antes de ir al corte, doctora, ¿cuántas camas tiene en total? No estoy hablando de terapia intensiva, estoy hablando de las camas que tiene en total el Hospital Nacional de Itagua. 620 camas. 620 camas. Eso es para internación. Sí. ¿Están ocupadas en qué porcentaje? Están ocupadas en un 80%. Hoy tenemos 580 internados. 580 internados por diferentes razones. Por diferentes razones, motivos. sí. ¿Y COVID? COVID tenemos 49 tenemos en terapia intensiva y 46 en la sala de internación. 46 en internación que no requieren terapia intensiva, ¿verdad? Sí. Y en terapia intensiva, ¿cuántas camas de terapia intensiva tienen? 52, ¿Y están ocupadas? 49, 49. ¿Quedan 3? 52. Sí. Por eso, bueno, y las altas, pero altas. Muchas veces cuando yo miro el informe, veo el informe, ya miro, o sea, altas por traslado o altas por fallecimiento.
Claro. Claro. ¿Y el promedio de los pacientes que quedan en ¿Que ingresan? ¿Eh? ¿Que ingresan por día? No, el promedio de pacientes, el promedio de cantidad de días que quedan en terapia intensiva. En terapia, A entre COVID se 2 a quedan 3 mucho. semanas. ¿Mm? 3 semanas, 2 semanas. 3 semanas. Sí. Sí. Tengo un video de uno de nuestros recuperados que estaba saltando ya un trampolín después de haber estado en terapia, totalmente recuperado. También tenemos la alegría de decir que tenemos 52 recuperados, ¿verdad? Y ya hemos tenido más de 336 pacientes desde junio, desde el 1 de junio a hoy, de los cuales la mitad eran COVID, porque todo cuadro respiratorio va a esa área. Podés tener neumonía de otra causa también. Y tenemos 52 recuperados, ahora tenemos 49 que están internados. Estamos bien. Nosotros dentro de teníamos aquí el panorama de que el que ingresaba a terapia no salía. No. No salía vivo. En un principio se Al hablaba de comienzo, eso, sí, ¿verdad? Al comienzo fue así, pero ¿Bajó ese fue cambiando. porcentaje? Sí. A Sí, 60%. no sé, Lo que Sí, pasa sí, es sí. que la internación en terapia del paciente con COVID es larga. Sí. Es de varios días, muchos Sí. días, y entonces te mantiene ocupada la cama por 1, 2 o 3 semanas y las terapias se van llenando. No, tenemos así, fíjate, sale de la terapia, va a una intermedia, de ahí a una internación normal, ¿verdad? Digamos, hasta que él recupere. Y varios personales de salud que ya han salido de alta. Sí, la verdad que, doctora, habría que aprovechar este espacio para mandarle un abrazo solidario a todos los médicos, enfermeros y enfermeras de los hospitales públicos y privados que realmente todos los días construyen historias poco conocidas de mucha valentía, ¿verdad? De mucha entrega, de mucho riesgo también, y que sobre las espaldas de ellos se soporta esta situación. Y no solamente te diría el personal de blanco, porque aquel limpiador, sin ese limpiador no somos nada, ¿verdad? Sin la gente de mantenimiento que está ahí a full todos los días. Por eso le hablo de un equipo detrás mío y yo me siento profundamente agradecida con cada uno de ellos. Sé que soy muy exigente, sé que soy muy mandona realmente, sé que no duermo y sé que todo el tiempo estoy pendiente de ellos y bueno, pero ellos sí también demuestran entrega total. Desde la dirección médica, la gente que está manejando la UTI, no duermen, o sea, estamos pendientes todo el tiempo de esto. Y eso es mensaje a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Doctor, usted nos decía en un momento, creo que todavía no estábamos en el programa, que una terapia, nosotros realmente graficamos de esta manera, una cama y un respirador. Es mucho más que eso. Una terapia es mucho más que eso. No, cualquiera quiere tener su terapia ahora, pero no debe poner debajo de poner en un puesto de salud una cama, un respirador. ¿Quién maneja? Eso tiene que tener un apoyo de equipos también, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo sin un laboratorio 24 horas funcionando para hacer una gasometría para aquel paciente que entra? Sin un radiólogo que esté 24 horas, sin tomografía para hacer diagnóstico. O sea, la terapia es muy compleja y un especialista en medicina interna, o sea, un clínico o un terapista que maneje eso. Porque lo que acabaría es el manejo del medio interno que uno tiene que estar corrigiendo día a día, hora a hora. Y eso necesita laboratorio 24 horas. Por eso no es abrir una cama, un respirador y eso me salva a mí. Te podés morir deshidratado también ahí si alguien no te maneja en forma. Es bueno graficar para que la gente entienda. Sí. Para un médico que no es terapista, me incluyo, y eso incluye al 99% de Sí. los médicos del país y del mundo, ver toda esa parafernalia de luces y sonidos que hay al lado de la cama de un paciente grave, complejo, en terapia intensiva, es la misma sensación que tiene un pasajero de un avión al acercarse a la cabina y ver la cantidad de lucecitas prendidas. No tenemos la menor idea de cómo mantener con vida a un paciente, porque esa es toda una especialidad. Sí. Especialidad para el terapista, para el médico de guardia, para la enfermera o el enfermero. Por eso es que no es cuestión de un aparato De respirador. comprar nada más. Claro, de comprar nada más. No. Y Paraguay ha descuidado durante demasiado tiempo sus terapias y la formación de sus terapistas. Es cierto, pero hay muy pocos lugares para formar terapistas. Y Seguro. solo está Clínicas Nacionales IPS.
y son 2. Y también en un momento dado la elección, porque aquel médico que se formó durante 3 años en medicina interna tiene que hacerlo 2 años más después para ser terapista. Y también es una vocación porque es vivir encerrado, no es sencillo de elegir. Y de 10, a veces conseguimos que 2 elijan continuar haciendo terapia intensiva. Doctora, la gente que va a internarse por COVID, por ejemplo, al Hospital Nacional de Itagua o que requiere terapia intensiva, ¿de dónde va? ¿Del departamento central? De todo el país, increíblemente, recibimos. En un tiempo Alto Paraná sabemos que envió mucha gente, ¿verdad? Hasta ahora. Hasta ahora. Tenemos también internados de Alto Paraná. Tenemos de los pueblos originarios del Chaco, tenemos 3 pacientes. Tenemos pacientes de Concepción, de Caguazú, Coronel Oviedo, todo central prácticamente. Ayer me estaban escribiendo y un SOS era de un personal de enfermería de Ñemby, o sea, de todo. Es probable que los demás tengan una terapia intermedia y al final va a terminar en el Nacional para hacerse una tomografía y ya se queda con nosotros, ¿verdad? Porque estábamos viendo hoy, mencionamos San Lorenzo, Fernando de la Mora, Sí. Lambaré, Capiatá. Creo que eran 5 las localidades de los 19 distritos que tiene Central que tienen mayor cantidad de contagiados. Sí. Usted mencionó el mercado de San Lorenzo, por ejemplo, Sí. entre otras cosas. Hay mucha gente, Central tiene muchos habitantes, una población, y se nota eso, que la gente que tiene mayor población es la que gente tiene la mayor igual que los cantidad. barrios en Asunción. Barrio Obrero, por ejemplo, barrio donde hay mucha densidad, barrio San Pablo, Sí. barrio Trinidad, y otros barrios, son 5 también los barrios Sí. que tienen muchísimos contagiados. Y sí, pero también tenés en el Chaco en contrapartida. O Fuera sea, que como no, vos que- decís, vos decís alguien que- le llevó ahí, alguien se fue de acá y le llevó. También, o sea, el ir a visitar a los familiares al interior, vos llevás eso contigo. Probablemente sos un asintomático, te va a dar después de unos días, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar. Por eso es lo que yo digo, que nos ayuden y nos ayudemos entre todos para evitar ese contagio masivo, porque uno le lleva a su familiar y después ya es tarde. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Estamos conociendo por dentro lo que es este hospital de referencia hoy. El doctor Felipe González alguna vez nos dio una entrevista y nos dijo, esta es la última vez que hablo. Y trabaja muchísimo. ¿Y cumplió? Y cumplió. Y cumplió y está bien, pero y se respeta, ¿verdad? Pero el doctor tiene también un equipo, pues mucho pasa por la gestión, doctora. Sí. Evidentemente que si vos gestionás y no le dejás vivir a la gente, en el buen sentido de la palabra, te dan soluciones. Y se nota cómo las cabezas y los líderes de estos hospitales, miren que estamos hablando de hospitales públicos, Sí. y no es fácil. Y la doctora fue muy categórica al decir que siga así el hospital y que no sea manejado por los políticos. Sí. Acá los directores de recursos humanos, ya sabemos cómo se nombran y cómo se designan en muchos hospitales y manejan a su antojo y a sus ganas y de acuerdo a la candidatura del que viene para intendente o que viene para gobernador, y eso evidentemente le termina dañando. Se nota el funcionamiento y la gestión de un hospital cuando tiene gente preparada y capacitada. Y la doctora Yolanda, yo me atrevo a decir, porque generalmente públicamente pues no se le valora luego a la gente, doctora. Uno dice qué calidad que la doctora, es espectacular la doctora, pero hay que reconocer cuando se trata, porque manejar, Alfredo, vos que sos médico, sabés que Paraguay tiene y tenía en febrero limitaciones pero enormes. Hoy no tenemos lo que deseamos tener, pero se ha crecido enormemente y se ha convivido con el desconocimiento, con las necesidades, con la falencia y el desconocimiento de la misma enfermedad. Y sin embargo, se está peleando y bueno, yo sé que hay críticas, que hay cuestionamientos, todo lo que se quiera, pero las cosas hay que decir y cómo son. Realmente, vamos a seguir hablando con la doctora, porque tenemos todavía, me contaron que se rodea de muchas mujeres capaces también en el Hospital Nacional de Itagua. Sí, no, en serio. Poder femenino. Sí, Poder femenino. el poder femenino, creo que leímos hace poco algo así. Bueno, nuestra invitada esta noche bajo la lupa, la doctora Yolanda González del Hospital Nacional de Itagua. Estoy recibiendo mensajes de médicos, de doctores, Sí. y algunos están muy fanáticos y dice, por ejemplo, el Hospital Nacional necesita tener todo. Y me dicen, ¿por qué? Yo entiendo que todos los hospitales tienen que tener todo, ¿verdad? Porque todos vienen al Hospital Nacional de Itagua. Tarde o temprano, todos vienen al Hospital Nacional de Itagua y tenemos que tener todo. Somos de referencia y punto, me dice otra médica también esta noche, porque al final todos se quedan en el Nacional.
Sí. en el Hospital Nacional. Es un enorme edificio y a lo mejor no se utilizó correctamente como se tenía que haber utilizado y aprovechado también, ¿verdad? Estela, vos querías decir. No, acá nomás se contacta con nosotros la gente y me dice, ¿por qué los que tenemos diabetes somos tan vulnerables? Dice, hablando de comorbilidades para el tema COVID. ¿Por qué? La diabetes en sí es, o sea, lleva y acarrea. Y yo creo que no funciona en sí lo del programa ni la gente en sí, ¿verdad? Tenemos, para demostrarnos más, porque hay países como Nueva Zelanda que no tienen amputados. Nosotros en este país tenemos como mínimo 10 amputaciones por diabetes en la 10 semana amputaciones muchas por veces. mes. Por Sí, pie diabético. por pie ¿Por diabético, mes? sí. Sí, es un problema grande. Es un problema que quiere decir que el mismo paciente no se cuida, porque hay un programa nacional de diabetes, hay medicamentos, hay todo, ellos tienen para cuidarse. ¿Qué pasa? Que ellos tienen problemas a nivel vascular, a nivel neurológico, y bueno, una vez que le toma una neumonía a COVID, eso por supuesto hace que su glicemia suba por las nubes, ¿verdad? Le teníamos a un colega de Villarrica la semana pasada internado y él vino de Villarrica porque él es diabético y no bajaba su glicemia, a pesar, tenía una neumonía COVID y bueno, terminó en el Nacional, como decís, salió bien. Pero habría que insistir más en los programas de prevención para tratar de evitar llegar a uno. ¿Por qué te parece que hay tantos renales? También es la diabetes la causa principal de eso. ¿De los renales? Sí. Claro. La principal causa de insuficiencia renal crónica Sí. y de pacientes hemodializados. Bueno, hay que atacar la diabetes entonces. Claro, la diabetes, la hipertensión. Sí. Pero es cierto lo que dice la doctora, tanta patología afectando miembros inferiores o retina es Retina. sinónimo de diabetes mal controlada, Sí. que no se suele ver en el primer mundo con tanta frecuencia como en Como nuestros ahora. países, ¿verdad? Entonces, el paciente diabético tiene anestesiado a veces la piel, tiene más infecciones, tiene problemas neurológicos y tiene una afección que se llama pie diabético, que es la que lleva a veces a la amputación de los dedos del pie o a veces de las partes de la pierna, ¿verdad? Y eso es un problema en todos los hospitales públicos paraguayos, señal de que la diabetes todavía sigue siendo un mal invisible y poco controlado. Terrible es. Y Por eso ahí se explica todo por qué le lleva más rápido el COVID al Sí. que tiene diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Claro, ya hace problema renal, se complica, o sea, con todo el sistema, ¿verdad? Y por supuesto. Pero fíjate que ahora la comorbilidad es primero la obesidad, segundo la hipertensión, tercero la diabetes y cuarto la oncológica, ¿verdad? Y claro, las otras enfermedades que dan inmunodepresión como el lupus, etcétera, también. Si vos tenés una enfermedad de fondo te va a llevar más rápido. Primero, ¿qué dijo? La obesidad, Obesidad. Después, hipertensión hipertensión. Diabetes. Diabetes. Y Y cáncer. y cáncer. Y la edad, ¿verdad? Está en primer lugar, no es una complicación, Y la edad. sino que es una... o sea que el cáncer también te puede acelerar. No. Fíjate que de repente uno, y vimos mucho ahora por el síndrome post-COVID, incluso pueden salir enfermedades silentes que estaban ahí y aparecer de repente, ¿verdad? Como lo hizo con el dengue. ¿Verdad? Te predispone o saca eso, ¿verdad? Hablando del dengue, ¿tienen casos ustedes? Tenemos, pero muy pocos. Muy Con pocos porque relación, hay por ejemplo, sequía, ¿verdad? Porque hay sequía, me parece a mí. Con relación al año pasado, por Con ejemplo. relación al año pasado tenemos muy poco y espero que en este caso la ciudadanía también colabore limpiando un poco sus patios porque vamos a empezar a tener, y imagínense lo que es tener dengue más COVID. Y nada impide. Nada. El hecho de que tengamos COVID no No impide impide. que No va a impedir puede tener nada. las dos cosas. Claro. Puede tener las dos lamentablemente. cosas. Ahora, doctora, ustedes hasta este momento no tuvieron colapso, No, ¿verdad? Estuvieron ahí o como están hoy, por ejemplo, pero todavía sí, no es que tuvieron que rechazar ni no pudieron recibir algo así. no, hasta ahora no tuvimos colapso. ¿Y tiene el hospital tiene una jefa de terapia, por ejemplo, de terapia intensiva? Sí. ¿O cómo? El hospital tenemos una jefa de terapia que es incansable, la doctora Yolanda Ramos, que
Yo agradecida con ella realmente porque es alguien que trabaja las 24 horas. Mi directora médica es la doctora Estela Torres, que es la actual presidenta de la Sociedad de Medicina Interna, que es referente, como usted sabe, doctor Boxia. Después está la doctora Patricia Sobarzo, que es la jefa de toda la parte del modular, o sea, de la internación normal, ¿verdad? ¿Y tenés, doctora, algún varón entre la jefatura? ¿Viste qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Por eso funciona bien el hospital, porque maneja mujeres, Estela, ¿eh? El jefe de la urgencia polivalente es el doctor Edgar Ortega, que está con la doctora Liz Castro. Y bueno, y si hay un hombre, tiene que haber una mujer. Pues, está bien. No, pero, mi administradora es mujer, mis asesores, tengo la arquitecta, mi incansable arquitecta, que también es mujer, ¿verdad? Es joven, y nadie descansa. No, cerrando nada más el programa, yo creo que es muy oportuno destacar lo que se hace, porque con limitaciones, Sí. Con pocos recursos, lastimosamente incluso un presupuesto a lo mejor mal administrado también, ¿verdad? En muchas ocasiones, hoy tenemos, no es fácil, insisto, esto no es fácil hablar bien de un hospital público, y eso tendría que ser así. Todos tendríamos que tener derecho a ir a un hospital público y ser atendidos como corresponde. Por eso que yo destaco mucho el trabajo de la doctora y de todos los profesionales médicos y los profesionales de salud, no solamente de Itagua, sino que también hablamos ya del INERAM y de la gente que está luchando, porque esta es una lucha realmente, Sí. con desconocimiento y con limitaciones y con exigencias, porque quienes necesitamos vamos y queremos que nos pongan todo y de primera y al mismo tiempo. Por eso, doctora, queríamos charlar con usted, lo hicimos esta noche y le agradecemos mucho por lo que está haciendo y que siga así, y que siga funcionando cada vez mejor el Hospital Nacional de Itagua. Se aprendió mucho en esta pandemia, pero se puede brindar mayor y mejor servicio, aprovechando mejor también los recursos y la posibilidad que se tiene de crecer. Gracias por venir a visitarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Estela. Doctor, encantada de volver a verle. Que nos visite en el hospital y vea que ese elefante blanco que alguna vez dijeron que era, no es un elefante blanco, ¿verdad? Y estamos ahí dispuestos a luchar por todo y por cada uno por cada paraguayo que llegue ahí. Muy bien. Gracias, doctora. Muy Gracias gentil. a ustedes. Muchísimas gracias. La doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua, hospital de referencia en estos momentos en nuestro país, con nosotros bajo la lupa. Señora Estela Ruiz Díaz, gracias. Igualmente, Un placer Carlos. siempre, doctor Buenas Boxia, noches. un placer como siempre. Buenas noches. Bueno, estuvo ausente hoy el señor Andrés Riquelme con la cobertura de Cerro Libertad, que parece que terminó empatado. 0-0, ¿verdad? 0-0 primer tiempo, entiendo. No, segundo tiempo, terminó ya el partido. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Mañana tempranito hacemos la Mañana Monumental en la 1080. Buenas noches.